Vamos a empezar con esta segunda mesa del día de hoy, que es, todas las mesas son especiales porque todo lo hemos pensado con mucha intención y con mucho afecto y con mucha, convicción democrática, pero esta mesa redonda es quizás la más especial de todas. Ahora en unos momentos llegará el presidente Aznar, que está de camino, y se incorporará para estar junto con nuestros buenos amigos, luchadores por la libertad y por la democracia en Venezuela. Como sabéis, hemos hablado estos días, también en el curso que organizó Ignacio Astarloa, la democracia es poderosa, pero también frágil y tiene que ser cuidada y defendida. Y la democracia, como hemos hablado también esta mañana, no es únicamente votar. Votar es un requisito necesario, pero insuficiente para una democracia. Eso lo explica siempre también Ignacio Astarloa muy bien, haciendo referencia al artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no? Para que haya constitución, para que haya régimen democrático, los derechos tienen que estar asegurados y el poder político controlado, ¿no? Por tanto, podemos decir, y es muy importante utilizar la verdad cuando se habla, que Venezuela no es una democracia. La imagen de Leopoldo López entre rejas, desde hace año y medio, sin un juicio justo, es incompatible con una democracia. La imagen del alcalde de Ledesma, doblemente electo, detenido, como lo fue, es incompatible con una democracia. Y luego tendremos ocasión de ver un vídeo, unas imágenes que ha traído su esposa, Mitzi, que está aquí a mi derecha, y su familia, unas imágenes inéditas de esa detención. Y lo podremos comprobar una vez más. La situación de Venezuela nos emplaza a todos, siempre lo decimos de esta fundación. Pregunta, ¿no? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estábamos cada uno de nosotros cuando en Venezuela se apagó la libertad? Cuando en Venezuela el populismo convirtió una democracia en una dictadura. Se alzó la voz, alzamos la voz, miramos para otro lado, nos pusimos de perfil. Yo creo que esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. Desde la Fundación FAES hemos estado comprometidos de manera inquebrantable, diré, y no solamente inquebrantable, sino activa en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela desde siempre. Y aquí me gustaría decir algo que es responder a quienes acusan a los que desde otros países nos preocupamos por la democracia y la libertad en Venezuela y en otros sitios. Esto no es injerencia extranjera, esto es coherencia y compromiso democrático. Nosotros actuamos desde tres principios esenciales o tres ideas. Primero, que con Venezuela no solamente formamos parte de una misma comunidad iberoamericana, sino, lo que es todavía más importante, porque formamos parte de una misma comunidad moral, la comunidad formada por quienes defendemos la libertad individual, el Estado de Derecho, el pluralismo, las sociedades abiertas. En segundo lugar, porque nosotros consideramos que no hay más alto interés nacional que la defensa de los principios. Defender los intereses de España pasa por defender la democracia y la libertad en Venezuela. Y tercero, porque sabemos que es absolutamente esencial para quienes luchan diariamente por la libertad en distintos sitios del mundo sentirse apoyados, sentir el aliento, el apoyo, el afecto de otros demócratas en otras partes del mundo. Y por eso siempre decimos, y lo repetimos hoy, que su causa es nuestra causa, que no solamente nos interesa, nos importa, sino que nos afecta. Y eso se ha demostrado en estos años tan difíciles, este año y medio, estos últimos años, pero especialmente estos últimos meses de recrudecimiento de la represión en Venezuela, cuando el presidente Aznar impulsó la llamada Declaración de Panamá, con más de 30 otros exjefes de gobierno de Estado iberoamericanos, para reclamar la inmediata liberación de los presos políticos. Nosotros hoy volvemos a reclamar la inmediata liberación de los presos políticos y también otra cosa reclamamos hoy, que es que haya elecciones en libertad. Es decir, reclamamos libertad para los presos y elecciones en libertad. Y por eso hemos pedido, y volvemos a pedirlo hoy en este foro, que es casi más formal,
que la Unión Europea también se implique en una labor de observación que tiene que ser integral, que tiene que ser eficaz y que debe iniciarse ya. No puede ser una labor de observación que se realice el último día para ver si en los colegios electorales no ocurren incidentes, sino tiene que ser una labor integral y que se inicie desde ya. Segundo, y eso ya corresponde a las personas que hoy me acompañan, es esa extraordinaria labor necesaria de movilización social. Y aquí en Venezuela es una circunstancia muy extraordinaria que es la fortaleza, el coraje, la valentía y la calidad de sus liderazgos políticos y sus liderazgos cívicos. Y las mujeres de esos líderes políticos son testimonio clarísimo de ello. Las mujeres, las familias y una persona muy especial también que tengo aquí sentada a mi izquierda, que es Miguel Enrique Otero, director y editor del único periódico que mantiene la libertad, que mantiene la bandera de la libertad, se mantiene abierto a pesar de la censura, de la represión y del acoso del régimen. Yo quiero agradecerles, le voy a pasar la palabra al director del ABC, a Bieito Rubido, para que haga las presentaciones de Mitzi, de Miguel Enrique y de Lilian, a la que vamos a ver a través de un vídeo que nos dejó, porque ha tenido que volverse, como sabéis, su marido estuvo en huelga de hambre casi 30 días y su situación de salud es muy precaria y se ha vuelto para estar junto a él este fin de semana. Bueno, junto a él, para poder visitarle, digamos. Pero por eso yo quiero, aparte de agradecerle una vez más su valentía a Mitzi y a su familia, por el impresionante coraje, el liderazgo, la valentía impresionante con la que están, la dignidad con la que están llevando toda esta dificilísima situación. A Miguel Enrique por toda su extraordinaria labor en defensa de la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no puede haber democracia, no puede haber un régimen abierto, no puede haber ni siquiera elecciones libres. Es esencial que el diario nacional que él dirige siga pudiendo publicar, siga pudiendo salir todos los días. Y le quiero dar también las gracias a Bieito, no solamente por haber aceptado, Bieito Rubido, director de la ABC, moderar esta mesa. No es una elección casual. A Bieito se lo hemos pedido porque Bieito lleva una labor de apoyo impresionante a la democracia y la libertad desde su periódico aquí en España. Con un digamos, eje esencial que yo creo que es muy importante, me gustaría reivindicar hoy, que es la búsqueda de la verdad. El populismo lo que hace es destruir la relación entre política y verdad. Por tanto, la primera tarea que tenemos que hacer para combatir al populismo es recomponer la relación entre política y verdad y, sobre todo, recuperar la verdad. Y lo que hace Bieito aquí en España con su periódico y lo que hace Miguel Enrique con el suyo allí es intentar recuperar la verdad, contar la verdad de lo que está sucediendo en Venezuela. Yo les doy las gracias de todo corazón a todos ellos por estar hoy aquí. Para nosotros es un enorme honor contar con ellos y expresarles una vez más nuestro más firme, decidido, activo, permanente apoyo, afecto, adhesión y agradecimiento. Muchas gracias y tiene la palabra Bieito Rubido. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a Cayetana y a FAES por invitarme a moderar esta mesa, donde evidentemente un moderador poco tiene que hacer y sobre todo cuando los participantes pues, son de la talla moral y de la personalidad tan acusada de Mitzi Capriles y de Miguel Enrique Otero. Por tanto, poco voy a hacer, salvo decir que nosotros desde ABC efectivamente venimos desde hace tiempo manteniendo, sobre todo aportando una serie de informaciones muy relevantes que les son hurtadas a la opinión pública venezolana y que son trascendentes para entender el momento que vive Venezuela. Y lo hacemos, como muy bien apuntaba Cayetana, por la obligación de ofrecer la verdad a nuestros lectores y en la medida que podamos también a los venezolanos que nos leen a través de nuestros medios digitales. Pero lo hacemos porque creo que los periodistas o el periodismo, o en definitiva las sociedades libres a través del periodismo, tenemos el mandato moral de colaborar a inocular permanentemente los anticuerpos
necesarios para que no haya tentaciones como las que ahora mismo puede haber en nuestro propio país o en algunos otros países de Europa donde el populismo crece de forma preocupante, y partiendo del espejo que es Venezuela podemos intentar reflexionar y sobre todo ver los destrozos que en la convivencia, que en la vida de un país puede hacer el populismo. Por tanto, ABC no hace nada más que cumplir con algo que tiene en su ADN desde su origen, desde su nacimiento. Yo siempre digo que al diario ABC lo definen los principios que defiende, los valores que defiende. En estos momentos, muchos de ustedes, me imagino que la inmensa mayoría son españoles y conocerán el contexto de publicaciones que hay en España y que hay en concreto en Madrid. Y a mí me parece que no se hace el análisis suficiente, profundo, riguroso, y que hay mucho prejuicio en torno a los distintos medios de comunicación en España. Probablemente porque hay mucha oferta y porque tenemos muy poco tiempo libre para analizar la oferta. Pero en todo caso yo no dejaré de reivindicar, que es mi obligación, que la gran diferencia de ABC sobre otros colegas es que nosotros defendemos valores. El valor de la democracia, el valor de la libertad, que es un territorio fecundo donde crece lo mejor de cada uno, el valor de la unidad de España, el valor de la lengua española, el valor de la familia, el valor de la religión católica. Evidentemente nosotros estamos en esa posición y no tenemos ningún complejo ni ninguna vergüenza en decirlo. Por tanto, los valores que definen ABC son también los que impulsan a llevar a cabo la labor que estamos haciendo y que lo hacemos encantados, a pesar de que es cierto que con cierta frecuencia recibimos todo tipo de descalificaciones. El periódico fascista, lo último que nos ha dicho el presidente Maduro fue llamarnos hitleriano. Vamos increciendo permanentemente. Pero también estamos esperando su demanda, que todavía no nos la ha puesto, pero sí se la ha puesto a Miguel Enrique Otero Castillo, que es, junto con Miche Capriles, los dos protagonistas de la mesa de hoy. Yo empezaría primero presentando a Miche Capriles de Ledesma, la esposa de Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano de Caracas, que no solo es la esposa del alcalde, es una veterana luchadora por la defensa de las libertades y de los derechos humanos, lleva ya muchos reconocimientos internacionales y su marido fue acusado de ser partícipe de un intento de golpista que pretendía derrocar al gobierno venezolano, y un año después de la detención y del encarcelamiento del otro opositor, Leopoldo López, pues Miche Capriles sigue aquí incansable, luchando por la liberación de su esposo, pero en definitiva también por la de todos los venezolanos. Y nuestro reconocimiento aquí en España, y coincido con Cayetana, que nosotros tenemos que, partiendo de su ejemplo, inocularnos, insisto, todos esos ejemplos para que los tiempos que pudieran venir, sepamos lo que tenemos que hacer. Y el otro protagonista de la mesa es Miguel Enrique Otero Castillo, a quien desde el diario ABC, en el último jurado de los premios Cavia, hemos decidido darle el galardón Luca de Tena 2015 a una trayectoria y a un compromiso por la libertad. Es también desde el 2015 miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mundial de Editores de Noticias, la UAN-IFRA. En 2010 creó la red venezolana denominado Reportella, dedicada al periodismo ciudadano como herramienta para denunciar la violación de derechos humanos. Y además es algo que a mí me gusta mucho en periodismo, y es que no estudió periodismo, es matemático, y esto es lo que enriquece siempre las redacciones. Yo defiendo que las redacciones de los periódicos debe haber poca gente formada en periodismo y muchos economistas, historiadores, licenciados en Derecho, que ejercen el periodismo, evidentemente. Pero esto quiere decir que soy partidario de que se cierren las facultades de Ciencias de la Información. Pero bueno, eso, si algún día FAES decide abordar esta cuestión, la comentamos. Yo, por terminar esta primera presentación y al margen de que entre ellos nos vayan exponiendo, sí quería hacer una brevísima pregunta, reflexión, que es que en una ocasión leí una biografía de Chávez donde la prologaba Teodoro Pekov, y decía una cosa que creo que nos tiene que hacer pensar en España en este momento. Decía, los venezolanos infravaloramos
a Chávez. Creíamos que no iba a pasar nada de lo que ocurrió. Creíamos que en realidad nunca nos pasaría lo que finalmente está ocurriendo. Y me temo que a lo mejor en España también estamos infravalorando algún movimiento. Y no sé si, Michi, empezando por ti, después ya exponiendo lo que tú quieras, si nos puedes contestar a todos los españoles que estamos aquí, si no corremos el riesgo, como os ocurrió a vosotros, de infravalorar estos movimientos. Queridos amigos de esta institución que ya representa buena parte de los corazones de los venezolanos de hace mucho tiempo, dirigida magistralmente por nuestro presidente José María Aznar. Estos son momentos, como todos ustedes saben, sumamente difíciles para nuestra familia, para Antonio Ledesma como alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, abruptamente sacado de su puesto de trabajo, donde, como bien señaló Cayetana, ha sido electo y reelecto en 2 oportunidades. Situación que no valió un mínimo de respeto para el gobierno tenerlo encarcelado hasta ahorita, que cumple, no habiéndolo pedido él, por supuesto, porque su cárcel por casa, nunca lo hubiera pedido Antonio, por cierto, surge a raíz de una operación urgente que hubo de hacérsele. Para miles de hogares venezolanos que sufren el día a día la crisis humanitaria que tenemos encima, la crisis política en la que se reprime a los disidentes más calificados, pero que también sufrimos los venezolanos en todos los ámbitos, la profunda crisis económica y con el desabastecimiento y la inflación, la crisis institucional, que es innegable que la vivimos día a día. Aunado a los hospitales colapsados, la crisis social en la que los pobres son cada vez más pobres y la clase media, que ya se ha convertido en media clase hace mucho tiempo, es víctima de los atropellos del odio, la crisis ética, con los escandalosos índices de corrupción, de violencia y de muerte. Presidente, bienvenido a su casa. Quiero agradecerles por invitarme a dar este testimonio en este encuentro que nos ofrece la oportunidad de presentar lo que hemos vivido por este nuevo atropello en contra del jefe de gobierno local de la ciudad de Caracas, como ya dijimos, electo por el voto mayoritario de casi 800.000 caraqueños. El hecho se repite en las acciones ilegítimas tomadas también contra dirigentes como Leopoldo López, Daniel Ceballos y enorme número de venezolanos que llegan casi a los 3.000, que tienen que presentarse semanalmente, que tienen que hacer presencia siendo testigos de un juicio que con toda seguridad después de muchos años todavía ni saben cuál es el juicio que se le sigue. A María Corina Machado, que debiera también estar sentada aquí junto a Antonio, junto a Leopoldo, a quien se le arrebató ilegalmente su curul como parlamentaria, y además de tantos otros atropellos a jóvenes estudiantes que son detenidos diariamente de manera totalmente arbitraria por pensar diferente. He debido realizar desde la detención de Antonio un peregrinaje por el mundo para pedir solidaridad, que dicho sea de paso de parte de todos ustedes, el término de porcentaje que uso es el de Vieito, el de 98-99%, porque hay un porcentaje por allí que se ha quedado sin darnos sensiblemente ese abrazo, como mencionaba Cayetana antes, ese abrazo solidario y ese apoyo irrestricto que es el que necesitamos los países que, estando como Venezuela, necesitamos no de que callen, sino de que otorguen. En cierta medida, las consecuencias de la huelga de hambre que tuvo que realizar en un momento dado Antonio Ledesma
desde la sede de la OEA por 6 días menos 6 horas. Era imposible, ajustado el protocolo que él lo hizo, haber durado más, porque ya de por sí cuando salió de allí estaba en condiciones tremendamente, estaba muy mal. Ese gobierno que no quería cumplir con bajarle los dineros a los trabajadores de la alcaldía, fue lo que motivó esta terrible huelga de hambre. El debilitamiento y el estado de salud de Antonio, que acusó hace cosa de ya 1 mes y medio con una hernia estrangulada estando en la cárcel de Ramo Verde, es lo que lo lleva a la casa por cárcel. Figura cruel y vil porque estando usted en la casa por cárcel tiene esa espada de Damocles en la cual no se sabe si la próxima vez que le tocan el timbre de la casa, como lo sufrimos y lo vivimos Mitzi y nuestras hijas, no sabe usted si es que en ese segundo, producto de también de no saber por qué, se lo están llevando. Los poderes, como bien ustedes saben, en nuestro país no están delimitados y obedecen al dedo acusador, así como han acusado por televisión medios de comunicación. Por ello tenemos hoy el inmenso honor de compartir este panel con un hombre que tiene un periódico sin que los venezolanos podamos levantarnos o acostarnos sin haberlo leído, porque el Nacional representa la verdad de lo que está pasando en Venezuela y se ha convertido en un acicate vital y estrictamente necesario para nosotros estar informados de lo que pasa verazmente en nuestro país. Cayetana hablaba sobre la convicción democrática. Es poderosa y frágil, pero hay que defenderla. En eso estamos nosotros, presidente Aznar, y estamos seguros que si continuamos con la ayuda de todos ustedes, indicándonos no apartarnos del camino que hemos venido tratando de seguir, que es el democrático, no podemos ser espectadores del desgarramiento de esta sociedad. Palabras empleadas por usted en inolvidable entrevista que le hicieran en días pasados. Rectificación suficiente, clara y contundente. Otra, no frase, otro pensamiento que se convierte ya, desde que lo leímos, tiene que ser parte de la filosofía de vida de uno del que se siente demócrata. No hay electorados cautivos ni votos cautivos. Esa es quizás la que más nos ha llamado la atención en estos días. Habida cuenta de que en Venezuela nos falta tantas semanas por lo menos, quizás unos cuantos meses más, para poder definir quién va a ser el candidato o la candidata que democráticamente conduzca el destino de la Venezuela arbitraria y antidemocrática al camino de la Venezuela que perdimos, desafortunadamente, perdimos el rumbo, pero vamos a recuperar. El gran favor que nos hacen no solamente FAES, sino desde este querido país que nos lleva, como decimos nosotros, unas cuantas morenas en cuanto a avances dentro de lo que significa la verdadera democracia, la participación del ciudadano, nos lleva a reflexionar mucho que faltando mucho tiempo para que un o una candidata en nuestro país sea el electo, que tendrá que serlo, por cierto, por unas primarias en las que ustedes también nos acompañarán con su sapiencia y su sabiduría. Lo que no debemos hacer es prematuramente perder el rumbo, adelantarnos a situaciones que no deben obnubilarnos ahorita, porque lo más importante y lo vital es
salir de la monstruosidad que estamos viviendo. Así que de la mano de ustedes, presidente Aznar, de la mano de FAES y de este querido país, les seguimos dando las gracias por esa orientación afectuosa que tienen y especialmente les damos las gracias porque vemos en ustedes meridianamente y muy claramente que el destino político de Venezuela no se ha definido bajo el punto de vista de nombres, porque líderes tenemos a hombres como Enrique Capriles, como Antonio Ledesma, como Leopoldo López, como Daniel Ceballos, como María Corina Machado, como Henry Ramos, y pare usted de contar, y juntos vamos a luchar a seguir luchando la figura de la unidad, para que también junto a ustedes brindemos muy prontamente con afecto y hermanados y abrazados por la libertad recuperada en Venezuela. Muchas gracias. Tenemos un vídeo que ha traído Mitzi, me ha traído su familia, que podríamos ver ahora. Luego también tenemos un vídeo de Lilian, un testimonio que nos dejó, que es breve, unos minutitos. El de Mitzi creo que también, ¿no? Podemos ver el vídeo de Mitzi. Al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Estamos hablando de la captura de un alcalde de una capital de un país. Somos su familia, sus abogados. Yo digo responsablemente que responsabilizo a Nicolás Maduro de la por y de la vida de Antonio Ledesma. Están siendo vulnerados sus derechos. Tenemos ya suficiente tiempo aquí. Estamos a las puertas del SEBIN para que nos informen por qué se llevan de esa manera tan arbitraria a Antonio Ledesma. Sabemos que hay miedo en el gobierno, pero den la cara, por favor. Hoy el pueblo en la calle exige que rindan cuenta de los 20.000 millones de dólares que se robaron. ¿Qué celebra el gobierno en Miraflores? Celebran que hoy nuestra moneda esté más devaluada que nunca. Celebran que somos el país con la más alta inflación de nuestro continente. De fuerza militar contra civiles es un delito de orden internacional. No prescribe y no es protegido o justificado por haber cumplido órdenes superiores. Es de responsabilidad personal en la represión del descontento masivo que expresa el pueblo venezolano.
no significa claudicar con nuestros principios. Los ciudadanos estamos agobiados por la inseguridad, la escasez, la inflación y la ausencia de futuro. Las instituciones del Estado están corroídas, la economía devastada y como consecuencia el creciente descontento encuentra su legítima expresión en las protestas y manifestaciones pacíficas. Y cuando Nicolás Maduro ayer nos acusaba de conspiradores y de desestabilizadores, porque simplemente estamos tomando la palabra en la calle para anunciarle al pueblo que estaremos a su lado, pues bien, si conspirar es estar al lado de la mujer que no consigue la canilla de pan en la panadería, seremos conspiradores. Vamos a ver el vídeo que nos dejó, el testimonio que nos dejó Lilian cuando estuvo aquí hace 2 o 3 días, que se reunió con el presidente Aznar, si puede ser. Muchísimas gracias a la Fundación FAE por la invitación. Estoy aquí en Madrid, pero lamentablemente me tuve que ir. Leopoldo, mi esposo, está preso injustamente, hizo una huelga de hambre de 30 días y tengo que cuidarlo, tengo que acompañarlo ahorita para que comience a recuperar sus fuerzas y seguir luchando por Venezuela. Como saben, Venezuela está viviendo un momento muy difícil. Estamos en una crisis económica, crisis política, crisis social. Estamos viviendo momentos muy, muy duros, pero al mismo tiempo tenemos esperanza y mucha fuerza y mucho ánimo, que las cosas se van a arreglar, se tienen que arreglar. Hoy en Venezuela hay 75 presos políticos por pensar distinto, por querer un mejor país. Y nuestra lucha es por la liberación de ellos, nuestra lucha es para el rescate de los derechos humanos en Venezuela. Hemos tenido cifras alarmantes de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, encarcelamientos injustos. Tenemos, a nuestros medios de comunicación están siendo perseguidos, periodistas, tuiteros, y ante eso nos hemos fortalecido y hemos trabajado en conjunto para lograr que esto se termine y que no se repita más nunca. Nosotros queremos agradecerle a todos ustedes porque han sido constantes en solidaridad, en apoyo a nuestra causa, que es la misma causa de ustedes, la causa de la libertad, la causa de la democracia. Y en especial quiero pedirles que nos ayuden en este momento. Primero, a pedir la libertad de todos los presos políticos, son 75. Y segundo, a pedir la observación internacional calificada ya para Venezuela. Tenemos elecciones el 6 de diciembre y para nosotros es muy importante que esté la UNASUR acompañado de la OEA y de la Unión Europea, para que finalmente con votos de forma pacífica y democrática podamos ver un camino positivo, una solución para todos estos problemas que tenemos en Venezuela. Les mando un beso, un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por tenernos presentes, por ser vigilantes de nuestra situación. Siempre vamos a trabajar unidos en conjunto porque hay algo que nos identifica, que es esa libertad, ese amor por nuestros países, ese amor por cada uno de jóvenes, de futuros, de niños que quieren crecer en países libres y llenos de libertades. Bueno, primero muy agradecido estar aquí. Es la segunda vez que vengo a un evento de FAES y muy agradecido con el presidente Aznar y a esta fundación que ha dedicado tiempo a defender la democracia y a solidarizarse con todos los problemas de nuestros países. Cuando yo vivía aquí en Europa haciendo posgrado, que también era profesor universitario, había muchas fundaciones que se ocupaban de los temas latinoamericanos y asistía a muchos encuentros en Edimburgo, en París, en Manchester, en Múnich, de fundaciones. Pero aquella era una época donde
el exilio era el exilio de izquierda y las dictaduras eran dictaduras de derecha. Era muy popular la discusión para defender la democracia en América Latina. Ahora no es tan así. Ahora entramos en un mundo mucho más complicado con este tema del populismo y cómo el populismo deriva en dictadura. El presidente Aznar, en una intervención que hizo en el 2005 en Miami, lo saqué de una cuestión periodística, dijo en 2005, el populismo en América Latina no es un peligro, es una realidad. Comienza a incendiar países y hay que pensar cómo apagarlo. La verdad es que muy pocos han pensado cómo apagarlo y ha incendiado países. El populismo, que es un poco una manera de gobernar en nuestros países, que es producto de la crisis de representación, de las demandas insatisfechas, del resentimiento político, de los sentimientos de marginación, ha sido una constante en América Latina en nuestros gobiernos. O sea, no podríamos decir que ningún gobierno democrático no ha tenido un corte populista en América Latina durante los años. El problema es cómo eso deriva en lo que está derivando actualmente. Y es un discurso que llama al rescate de la soberanía popular expropiada por el establecimiento para movilizarlo contra un enemigo que puede ser variable. Puede ser la oligarquía, el imperialismo, la plutocracia, etcétera. Y las características de estos regímenes, que son entre muchas, uno, que basan su discurso en la dicotomía pueblo-antipueblo. El pueblo es el sumo de las virtudes y el antipueblo es la causa de todos los males. Y ese antipueblo es la oligarquía, el imperialismo, la casta política, todos estos elementos. Después está el tema de la ausencia de programas concretos. Todo es cortoplacista, no existe el largo plazo para estos regímenes. Y pongan el ojo, porque esto es una epidemia que se está llegando hasta acá. Después son llamamientos emocionales que dominan sobre los planteamientos racionales. Es la moralidad, es la audacia, es la movilización, es refundar todo. Esos son los elementos fundamentales en el discurso. Y después el objetivo es el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo que tiene como objetivo lograr la igualdad social. Entonces crean las redes clientelares, un líder redentor, siempre hay un líder redentor, es antiintelectual, antitecnicista, y van destruyendo lo que podrían construir con otros valores y con la riqueza que pueden generar los países. Claro, como el poder es el poder del pueblo, porque hay que limitarlo. Y ahí vamos a la tiranía. Y el caso de Venezuela es muy significativo, porque el populismo de Venezuela del régimen chavista es la apoteosis del populismo. O sea, es un régimen que en un país que es un país petrolero, que nunca fue un país muy productivo, pero sí tenía su aparato productivo privado. Bueno, Chávez llegó al poder en el 89 con el precio del barril petrolero a $9, con un discurso político, ideológico sobre la tercera vía de Blair, y eso
se fue transformando en este discurso autoritario, en el modelo cubano, mientras iba subiendo el barril de petróleo $10 cada año hasta llegar a $150 el barril. Desmontaron el aparato productivo privado, convirtieron al país en un país absolutamente importador, y esos $10 que crecía el precio del barril año tras año, lo convertían en dádivas a través de unas cosas que llaman misiones, que las vendían en el mundo entero como el mecanismo de redentor, como el mecanismo de mejoramiento de los sectores populares que nunca habían tenido beneficios. Y efectivamente nunca habían tenido beneficios. Entonces vendió una idea que la compraron en el mundo entero. Pero esos beneficios que recibía la gente no tenían contrapartida productiva, ni contrapartida que tuviera que ver con elementos del desarrollo. Cuando se acabó el crecimiento del barril de petróleo, porque el modelo estaba basado en que el barril de petróleo iba a crecer indefinidamente, iba a llegar a $200 el barril, $300, $500, no sé, una locura. Se endeudaron para mantener ese modelo, después baja a $50 el barril, un tercio de lo que tenían antes, y por supuesto estamos viviendo una catástrofe económica que no la está viviendo ningún país del mundo. Como lo dijo Antonio Ledesma muy bien, con la inflación más grande, no de América Latina, del mundo, con 66% de desabastecimiento de los productos básicos y de las medicinas, con un desempleo gigantesco, y además con políticas de Estado que son unas políticas terribles, como por ejemplo no combatir efectivamente la delincuencia. La delincuencia en Venezuela es una política de Estado. Eso ha hecho que 1.300.000 venezolanos se hayan ido del país. Básicamente la clase media, los sectores que nunca iban a estar o que iban a estar mayoritariamente contra el régimen. Bueno, esta derivación del modelo populista en el modelo dictatorial que estamos viviendo, además es una epidemia muy peligrosa en América Latina y en otras partes del mundo, porque la manera como Chávez asumió este tema y su misión geopolítica de crear movimientos parecidos o fomentar que en otros países ocurran fenómenos similares. Él es el maestro de Evo Morales, es el maestro de Correa. Trató de ser el maestro de la Kirchner, pero no le ha funcionado muy bien. Y por supuesto es el maestro de toda esta gente de Podemos, que se formó allá, que fueron empleados de ellos, que trabajaron en la elaboración de las leyes del Estado comunal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no es un fenómeno reducido a la República Bolivariana de Venezuela. Es un fenómeno en expansión, con todos estos temas del agotamiento del sector político, entre comillas, con el tema del resentimiento y con una serie de valores que ya yo mencioné. En Venezuela estamos ahora viviendo una dictadura, donde los poderes públicos están totalmente secuestrados por el Ejecutivo y donde ya están perdiendo la forma, porque la diferencia entre las dictaduras bananeras, las llamaban así, del siglo pasado, y las dictaduras actuales, este tipo de dictaduras o este tipo de autoritarismo, es que tratan de conservar la forma. Los 77 presos políticos, salvo Antonio Ledesma, que ya es un caso especial, tienen unos juicios. Cuando un organismo de derechos humanos, la ONU, el Comité de Derechos Humanos, le reclama a Venezuela, eso pasó la semana antepasada, los 77 presos políticos, la fiscal general de la República y los otros funcionarios del gobierno que fueron para allá, ellos dicen, no, son unos delincuentes políticos que están siendo juzgados por unos delitos que cometieron.
Bueno, ninguno de esos juicios tiene expedientes medianamente razonables. Todos estos presos políticos están en la cárcel con medidas cautelares que las dicta el juez el primer día, violando el debido proceso, violando todos los mecanismos del Estado de Derecho de cualquier país donde se respeten las leyes, y esas medidas cautelares de prisión duran lo que el gobierno quiere que duren, porque los jueces son jueces provisorios puestos por el gobierno y los quitan cuando ellos quieren. El caso más terrible es el de la jueza Fiuni, que es un caso que le ha dado la vuelta al mundo y que ahora regresó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La jueza Fiuni, que era una jueza de carrera, jueza muy importante, había un preso de Chávez que había tenido una acusación, pero no tenían pruebas. Ella lo liberó. Chávez en cadena nacional. O sea, ya es la demostración de la no independencia de los jueces. En cadena nacional dijo que esa jueza había cometido un delito liberando a esa persona y que debía ir presa. Y ese día le cayó encima la policía, se la llevaron presa, tiene un juicio, eso fue hace bastantes años, tiene un juicio, se la llevaron a una cárcel terrible donde la violaron. Ahora está en régimen de presentación, pero simplemente porque emitió una sentencia en la cual el gobierno no está de acuerdo. Imagínense un juez que quiere emitir una sentencia cuando contraria a la opinión de Maduro o de Diosdado Cabello o cualquiera de estos funcionarios del gobierno. Nunca lo va a hacer después del tema de la jueza Fiuni. O sea, ya es la prueba de la arbitrariedad del sistema. En el caso de Antonio Ledesma, que es un demócrata, un líder democrático, además que ganó con la segunda votación más importante en unas elecciones que él las ganó limpiamente, y que lo acusan de una conspiración que nadie sabe cuál es, ni siquiera cubrieron la forma, ni siquiera prepararon una acusación formal. Primero se lo llevaron preso y la acusación la armaron después, 2 semanas después o algo así por el estilo. Por eso es que estas denuncias que está haciendo Mixi son tan importantes, porque ellos venden la forma como si fuera una situación, digamos, de corte legal. Bueno, en el caso de Antonio Ledesma ni siquiera pueden vender la forma. En Venezuela hay 77 presos políticos y hay 2.000 personas en régimen de presentación, entre los cuales hay tuiteros, hay gente que tomaba fotos en una manifestación o gente que, no sé, miró mal a un ministro, está en régimen de presentación. Entonces, el tema de la dictadura, que es un tema que hoy en día se está como develando de una manera distinta, porque hasta hace poco la línea económica del gobierno de Chávez generaba ese espejismo de mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares. Las últimas cifras del mismo gobierno ponen a los sectores, a los índices de pobreza superiores al primer año de Chávez. O sea, es la demostración más terrible, numérica, económica, del fracaso del populismo. Invirtieron $1 trillón y nadie sabe en dónde está ese $1 trillón, porque estamos regresando al 98 y estamos en unas condiciones terribles de todo lo que es la situación económica del país. Bueno, finalmente está el caso nuestro, que es un caso terrible de libertad de expresión. Nosotros somos realmente el único periódico nacional independiente que queda. Ellos en
una formulación que tienen que llaman hegemonía comunicacional, que está en el Plan de la Patria, que es su plan estratégico. Ellos han ido cerrando y desapareciendo el periodismo independiente por muchas vías, que van desde la agresión física, la elaboración de leyes para cerrar medios discrecionalmente, radio y televisión, o para generar autocensura en los medios, la represión administrativa, que es tanto tributaria como publicitaria, la utilización de la radio y la televisión oficial para difamar, amenazar y desprestigiar a los comunicadores, la utilización de los tribunales, de la misma manera que lo han usado contra Antonio Ledesma, lo usan contra nosotros. El caso último es que nosotros publicamos una información que publicó ABC al día siguiente y la publicaron 80 periódicos del continente porque fue por las agencias noticiosas. Y esa noticia fue confirmada por el Departamento de Estado, que es la apertura de una investigación de narcotráfico a Diosdado Cabello, que es el segundo del régimen. Una información que publicó ABC y la rebotamos nosotros y 80 periódicos más. Y la demanda es de difamación, como si nosotros hubiéramos difamado a nadie. Nosotros lo que hicimos fue publicar una información. Pero el juez, el primer día, sin el debido proceso, sin habernos citado, sin audiencia preliminar, o sea, el inicio es prohibición de salida del país, o sea, si regreso me quitan el pasaporte, medidas cautelares, régimen de presentación y congelamiento de cuentas, etcétera, que sería equivalente a la sentencia si fuéramos declarados culpables. O sea, ya sentenciaron. Sentencian antes de que exista el juez, el juicio. Entonces, esto todo configura, además, dentro de del tema de libertad de expresión, está la compra de medios de manera fraudulenta con dineros públicos, está la restricción total del suministro de papel, prensa, para los periódicos. Nosotros sobrevivimos gracias a la solidaridad internacional, o sea, nos han prestado papel, periódicos como el Universal de México, La Nación de Buenos Aires, O Globo, El Tiempo de Bogotá, etcétera. 13 periódicos nos han prestado papel y por eso podemos imprimir el periódico reducido. Entonces, Venezuela, el 40% del territorio solo pueden tener acceso a medios oficiales. El otro 60% está sometido a medios audiovisuales autocensurados. Los periódicos no tienen papel. ¿Cómo puede haber una elección imparcial? ¿Dónde van los candidatos a mostrar sus programas? ¿O dónde van a criticar al gobierno? Porque los candidatos de oposición presentan su proyecto y además critican. A lo mejor lo dejan presentar el proyecto, pero no lo dejan criticar. Entonces, el tema de unas elecciones en Venezuela es un tema verdaderamente complicado. Nosotros hemos aprovechado todo porque a mí me agarraron estas medidas fuera y hemos hablado con parlamentos y con autoridades en distintos países que siempre nos dicen cómo podemos ayudar. Y bueno, yo les he dicho, uno, seguir denunciando el tema de los derechos humanos, porque los derechos humanos es un tema internacional, eso no es injerencia política, eso es un tema universal, la violación de los derechos humanos. Dos, para las elecciones, la observación internacional. El día que para estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que no van a cambiar el régimen, pero sería un golpe político muy importante si la oposición las gana, y creo que tiene todas las condiciones para ganarla. El día que dictaminaron la fecha, la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo, y no habrá observación internacional salvo de UNASUR, que son los monaguillos de ellos, como dijo alguien en una reunión. O sea, no van a permitir ni la observación de la Comunidad Europea ni la OEA. O sea, ya están tramando algo, porque ¿cuál es el problema que haya observación? Después, la presión sobre los gobiernos. Los parlamentos en todos estos países y los partidos políticos, salvo los partidos radicales de izquierda, están muy conscientes y actúan
en relación a Venezuela con el tema de los derechos humanos. Inclusive está este grupo de los 100 expresidentes, donde está el presidente Aznar. Pero los gobiernos no. Los gobiernos defienden sus intereses. Así el gobierno, sea del mismo partido que los parlamentarios que están tomando posición, los gobiernos se mantienen como al margen porque tienen sus intereses. Entonces, bueno, una cosa que le pedimos a los parlamentos es que ayuden ahí, pues que hablen con esta gente. Y después las salidas democráticas, porque ¿qué son las salidas democráticas? Salidas democráticas son las elecciones. Ahora, la elección presidencial, que es la verdadera salida democrática, es a finales del 2018, 2019, con la crisis que estamos viviendo. Ahí puede pasar lo que ha pasado en América Latina 40 veces, sin tener que describirlo. Entonces, ¿cuál puede ser una fórmula, una presión importante a nivel mundial? Que Maduro reconozca que hay una crisis terrible y adelante unas elecciones presidenciales para febrero del año que viene. Eso puede ser una salida democrática, porque esperar hasta el 2019 es de un riesgo espantoso en un país como Venezuela, en la Venezuela actual que estamos viviendo. Bueno, no me quiero extender mucho más. Espero que haya tenido, que esto sea un resumen de todo este tema y bueno, espero que nos sigan apoyando y ayudando en rescatar a la democracia en Venezuela.